Olis, sean todas muy bienvenidas a En Terapia con Sisi Caterina. Una vez más, por fin arrancamos con todo el primer episodio. Yo sé que se hizo desear desde aquel episodio piloto grabado en octubre-noviembre 2025. Hubo todo un proceso y ayer con una paciente estábamos hablando y de repente me dice: está todo bien con esto de que ahora estés más europea, más profesional, más distante de alguna manera, pero nunca pierdas tu calidez, nunca pierdas tu humanidad, porque eso es también lo que te diferencia como profesional. Y me dijo esto, dije, vamos a arrancar este podcast como sea, porque también un poco del proceso era que yo quería que sea perfecto, impoluto, que esté los minutos exactos. Y dije, no, eso no es mi esencia. Hay siempre justamente en la falta, en ese fallido, hay algo que acontece. Así que dije, vamos a arrancar. El episodio de hoy se va a llamar Un goce desmodelado. Esto nace a partir de un artículo académico que yo escribo, que lo van a poder encontrar en mi LinkedIn para aquellos que lo quieran leer académicamente. Y por su parte, aquellos que quieran leerlo como un poco más bajado a tierra, lo voy a publicar en Substack, que estoy indagando en esa plataforma y la verdad es que me está gustando mucho. Y ya sin más preámbulos, vamos a analizar Un goce desmodelado, cine, subjetividad y capitalismo estético a partir de la película Demonio Neón. Si no la vieron, les recomiendo que vayan a verla y después regresen a este episodio. Esta película, en una primera instancia, parece una película superficial, de moda, chicas lindas de Los Ángeles. Sin embargo, si la miramos detenidamente con un ojo crítico y psicoanalítico, parecería ser una radiografía bastante perturbadora de lo que es la época basada en este capitalismo estético y cómo la misma influye en el psiquismo y por consecuencia en el cuerpo, por sobre todo de la población más joven, o por lo menos yo hoy decido focalizar ahí. La película se titula Demonio Neón, del director Nicholas Winding Refn. La protagonista es Jess, protagonizada por Elle Fanning, la amamos. Jess es una chica de 16 años, huérfana, que llega a Los Ángeles con el fin de trabajar como modelo. Llega sola, sin ninguna compañía o referente, y lo que le sucede cuando ingresa en el mundo de la industria, ahí dentro, y lo que le pasa a ella con eso, es lo que vamos a desmenuzar y analizar hoy. Arranquemos con un tópico interesante. ¿Qué tiene que ver el capitalismo con la industria de la moda? Lacan en los 70 describe y conceptualiza lo que es el discurso capitalista. La idea es simple pero potente. El capitalismo te sumerge en un circuito en el cual no hay prohibición, no hay límites, todo se puede comprar, a todo se puede llegar, todo se puede realizar, etc. Lo más astuto del sistema es que justamente convierte a las personas en mercancía. La moda entra ahí perfectamente, le viene como anillo al dedo al capitalismo, porque la moda te vende un sueño, estar más joven, más lindo, más deseable, y para vender necesita cuerpos que encarnen ese ideal. Ahí aparece el mundo del modelaje, cuerpos jóvenes y que siguen un patrón estético de los cánones de belleza al servicio del capital y de la publicidad. Hay algo muy concreto que presenta la película cuando la directora de la agencia la ve a Jess. No le pregunta nada, no le habla, la mira y dice: elegí la cara del día. Jess no es una persona en ese momento, es solamente una cara, reducida a la posición de objeto. No hay tal subjetividad, eso es lo primero. Lo que importa es la imagen, no lo que ella piensa, siente o dice. Dos sociólogos franceses, Lipovetsky y Serroy, llaman a esto que acabamos de nombrar capitalismo estético. Una época en la que la imagen, el diseño y el estilo definen cómo vivimos y quiénes somos, definen nuestra identidad. La pregunta que me hago es: ¿qué le sucede al psiquismo de las personas, por sobre todo estos psiquismos que todavía se están desarrollando en la pubertad, cuando son absorbidas o quedan atrapadas por esta lógica? Pongamos a Jess en el medio. Ella tiene 16 años y sabemos desde el psicoanálisis que la adolescencia no es únicamente cambios físicos. Supone una sacudida total de la identidad.
El cuerpo cambia, el despertar de la primavera, como lo dice Lacan, y la sexualidad aparecen, y ese sujeto debe encontrar palabras, referentes o algo, en este caso son las imágenes, que le ayude a procesar todo lo que está aconteciendo. El problema es qué encuentra para ese atravesamiento. La clave acá está en la palabra simbolización. Poder ponerle nombre a lo que está sucediendo, a lo que está aconteciendo en nuestro interior. Ese proceso flaquea, si falta el lenguaje, el sujeto regresará a un estado más primario. En este caso, lo imaginario. La imagen. Soy lo que veo en el espejo. Soy lo que otros ven de mí. Soy lo que otros ven cuando me miran. Muy importante el registro de la mirada. Ahí está el nudo de la película. Jess entra al mundo de la moda en un momento de mucha vulnerabilidad. En general, las chicas en la moda entran desde este lugar. Ya sabemos que en general la industria de la moda busca y enaltece la juventud, así que las chicas que ingresan en este mundo por lo general son púberes o muy jóvenes adultas. Y este mundillo en el que ella decide meterse no encuentra palabras o referentes que sirvan de coordenadas simbólicas. No, encuentra espejos, encuentra imágenes, el eje imaginario A' de Lacan. Y cuando digo que encuentra espejos, más allá de los vínculos imaginarios, que son estas otras modelos que van a aparecer, y sabemos que el eje A' de Lacan lleva esta cuestión de la agresividad, la competencia, etc., se va a encontrar con espejos literalmente. Hay una escena impresionante donde su propia imagen se besa en un espejo de neón azul minutos antes de entrar a su primer desfile, y esta regresión a un estadio primario, a un estadio más autoerótico, más del orden del narcisismo primario. Podemos hipotetizar que el director busca crear una metáfora del mito de Narciso que muere intentando atrapar su reflejo y besándolo. Entonces pone una escena de Jess que literalmente besa su espejo, besa su reflejo, queda capturada por él, las consecuencias subjetivas que devienen de esta operación. Lo que el director está mostrando es que el mundo de la moda le devuelve a Jess su propia imagen enaltecida, brillante, amplificada, saturada. Me parece clave este significante que está aconteciendo hoy en día en la virtualidad con el tema de la sobresaturación de la imagen. Admirada por sobre todo, porque Jess es muy admirada por su belleza, pero sin ningún contenido simbólico. También muy actual esto, ¿no? Entre tanta información e imágenes, encontrar algo de contenido que se valore simbólicamente y subjetivamente. Entiendo, dentro del mundo de la moda hay contenido valioso, hay contenido de, esto, porque al final la moda es un símbolo, es una comunicación, es política también, y creo que eso está. El tema es solamente cuando mostramos sin parar para que haya un consumo excesivo y solamente somos objetos de consumo. A eso me refiero. El problema es justamente cuando ese contenido no genera interrogantes, no genera preguntas, no genera historia. El falso storytelling no es saber contar narrativamente una historia. La crisis de la narración de Byung-Chul Han, si quieren ir a leerlo, me parece excelente, porque de esa manera no aparece la cuestión del deseo. Quedamos fijados en imágenes. Cuando se preguntan qué es lo que está sucediendo con los jóvenes hoy, con los adolescentes hoy, y bueno, pobre, los pibes no tienen ni música ni letra para escuchar como tenían antes, que funcionaban como coordenadas simbólicas. Hoy la música es visual y eso tiene sus consecuencias, y más en un momento en donde estás construyendo tu identidad. Hay otro detalle cinematográfico para destacar. En un principio, cuando Jess entra en su primer desfile, está todo teñido de luz azul. Todo lo que indicaría su pureza, su ingenuidad. Cuando Jess abre el desfile y se sumerge en los desfiladeros del significante de la moda, sintiendo, percibiendo el registro de la mirada sobre su cuerpo,
sobre su imagen, las luces automáticamente cambian a un rojo neón. Algo se activa. La inocencia de esa niña da paso, da lugar a una cuestión más profunda. Iba a decir oscura, pero la realidad es que no me parece oscura la sexualidad, sino que me parece como, bueno, una llegada profunda, una irrupción profunda de goce, en términos lacanianos, vamos a nombrar, que justamente el goce es más del orden de lo mortífero, más allá del principio de placer. Eros representa la energía vital, la energía deseante. El goce va a representar aquel modo de satisfacción que el psiquismo encuentra, del cual no puede deshacerse, y eso es algo que yo lo hablo mucho con los pacientes, ¿no? Uno no puede anular su forma de gozar, puede hacer algo con eso, ¿no? Pero va más del lado de lo mortífero, es esa pulsión que se vuelve insoportable, sin embargo no puedo dejar de habitarla, e insiste una y otra vez. La hipótesis es que en ese momento en el cual aparece, la película se tiñe de rojo neón, irrumpe el goce en Jess, irrumpe su femineidad. El advenimiento de la sexualidad es a partir de que ella ingresa a los desfiladeros del significante de la moda. Y quizá a mí, que me gusta ser ecléctica, y volviendo a la simbología de Jung, por ejemplo, y como puede ser el arquetipo del diablo del tarot, que es algo más instintivo, hay como una, de repente, una identidad más feroz, y de lo cual esto también lo metaforiza el director cuando luego de esta escena ella va a su habitación y se encuentra literalmente con un leopardo. Eso es lo que aparece. De alguna manera se podría hipotetizar que esa fiera es la respuesta a un mundo que la trata como objeto. En el siguiente bloque vamos a ver cómo esto puede operar como una defensa, como una máscara. Me querés consumir, si me posicionás como objeto de consumo, y bueno, obviamente ella se posiciona ahí, te voy a devorar. Y antes de pasar al siguiente bloque, me parece clave una reflexión. En general, las personas, los seres humanos, nos unimos desde nuestra falta, ¿no? Así formamos vínculos. Yo creo que nadie forma vínculos desde la completud, desde esa imagen narcisista y completa, que es un poco lo que intento explicar que le sucede a Jess. Ella se arma toda esta imagen, todo este narcisismo, un poco como defensa, ahora lo desarrollamos, pero la realidad es que es muy difícil desde ese lugar establecer contacto. Al bloque que yo considero que tiene más peso, que es más relevante y que habla de la mascarada y el falo. En términos lacanianos, Lacan construye este concepto de la mascarada femenina. ¿Y qué significa? Bajándolo mucho a tierra, esta idea tiene que ver con la posición subjetiva de la mujer y su vínculo, su relación con el semblante. Lacan justamente habla de una relación particular que tiene la mujer con el semblante de objeto. En este caso vamos a ver cómo la mascarada femenina tiene el estatuto de máscara y o semblante, velo, etc. El semblante tiene que ver con la apariencia, con eso que recubre justamente el objeto. Vamos a decir que la función del semblante se relaciona con el mundo especular, con el mundo de la apariencia, y esto no es una cuestión de vanidad o superficialidad, sino más bien como uno de los modos que encuentra la femineidad para construirse. Me parece clave decir acá que la femineidad no es una cuestión de género, sino más bien de subjetividad. La representación que el sujeto arma en base a lo que considera femenino. En este caso vamos a ver cómo la femineidad a partir de Jess se construye como un velo, como un misterio, algo que se sugiere pero que no se muestra del todo. Me parece clave hacer una aclaración acá porque en general la estructura neurótica busca un velo para armar su propia ficción de la realidad, ¿no? Es necesario, no se puede mostrar todo así como al desnudo pornográficamente como está sucediendo un poco hoy en día en las redes, en donde ya no hay intimidad, ya no hay un borde entre lo privado y lo público. Pero en este caso a mí lo que me interesa es cómo ese velo, cómo esa máscara a ella le sirve para posicionarse frente al mundo.
En la película ella lo nombra, dice, no soy nada, punto y coma, soy solo una cara bonita, lo cual se podría reescribir en no soy nada o soy todo. Soy ese falo imaginario, me posiciono como falo del otro con mayúscula, me posiciono en el lugar de brillo, en el lugar de objeto de deseo, y en el mundo del modelaje, en la industria en la que ella se adentra, le funciona. Ella quería ser un objeto brillante, un objeto fálico, hacer de su belleza un uso, y sucede con el costo de una pérdida de su subjetividad. Otra modelo, cuando Jess es elegida para abrir el desfile más importante del año, con tan solo haber ido a un casting y haber tenido una primera entrevista, le dice que se siente entrar en una habitación en pleno invierno y sentir que vos sos el sol, que vos irradiás ese brillo. Cuando yo hablo de un goce desmodelado, desregulado, es justamente desde este lugar en el cual opera la cuestión de la completud de la mujer, este narcisismo, este lugar de brillo, este lugar de falo que tiende a pensar que sos una mujer completa, sin falta, y esto es también lo que busca el capitalismo, que vos veas una imagen y por la imagen digas, qué mujer perfecta, nada le falta, y eso sabemos que es mentira, y lo cual es saludable que suceda, que nos falten cosas justamente para que pueda emerger algo del deseo. Si no, quedamos así como sujetos, ni siquiera como sujetos, en la posición de objetos fijados a un lugar. El tema es, como yo propongo, que esta máscara a ella le da mucho poder y también ganancia material. La pregunta entonces es, ¿esta máscara es una solución o es una trampa? Esta posición de objeto en la cual Jess se ubica como mujer completa, como mujer toda, obviamente enmascarada, ¿le funciona o le juega en contra? La película nos va a decir que funciona como una solución temporaria. Jess encuentra en el mundo del modelaje una coordenada, una respuesta, podemos decir un modo de operar frente a el enigma de la femineidad, por dicho, de su propia femineidad y sexualidad, pero el precio de anclarse en este lugar imaginario y narcisista termina siendo muy alto. Relaciones líquidas, imaginarias, superficiales, en los que aparece la competitividad, las envidias, etc. Relaciones que no están mediadas por el eje simbólico, por la palabra, con lo importante que es la comunicación, y podemos verlo otra vez como un ejemplo de cuestiones que suceden hoy en día con la comunicación en los vínculos desde lo real, más allá del eje virtual. Y que terminan durando lo que dura un desfile. Las relaciones, los vínculos que únicamente están mediadas por lo imaginario y no por una cuestión simbólica de la palabra, en donde obviamente hay faltas, hay fallas, donde uno se tiene que, es toda una construcción, ¿no? No es que está todo bien, todo impoluto, todo perfecto, todo puro, y si veo un defecto ahí, es la anulación de ese vínculo. No sé si les resuena que esto está sucediendo. Dándolo ahora un poco con ustedes, pareciera también que los perfiles de Instagram, estos avatars, vienen a ser un poco una máscara nuestra, ¿no? Es como, me vinculo desde este lugar. De este lugar estoy completa, estoy toda, no muestro mis fallas, entonces... Y esa es la complejidad también con estos vínculos, ¿no? Con la manera de vincularnos. Seres humanos totalmente imperfectos, y eso es lo que nos brinda la condición de deseo, y es por esto que puede algo del vínculo construirse, porque la idea es que se construya desde el deseo y no desde una enmascarada narcisista que en algún momento eso tiende a caerse, ¿no? Como cuánto puede durar. A ver, que puede durar un montón, ¿eh? Conozco muchos vínculos que han durado a partir de esa superficialidad. Pero bueno, creo que ahí es donde también, y es verdad, uno construye mucha identidad a partir de estos personajes, pero la idea es qué pasa cuando, lo voy rompiendo y esto también se da mucho en análisis. Pasa que cuesta salir de este lugar, que
creemos que nos da poder, cuando en realidad nos engaña, cuando encontramos algo de nuestra subjetividad y lo abrazamos y lo aceptamos. Yo considero que se dan vínculos mucho más genuinos y eso es lo revolucionario hoy en día, fíjense. Así que para finalizar, me gustaría preguntarles, ¿qué les deja a ustedes la película Demonio Neón? ¿Qué les deja este análisis? Para mí, en principio, que el capitalismo estético no es un concepto abstracto, sino que tiene consecuencias muy concretas en los cuerpos y en los modos de posicionamiento subjetivo, vamos a llamar, especialmente en los más jóvenes, en donde son tan necesarias las coordenadas simbólicas en donde me pueda posicionar desde un lugar subjetivo, desde un lugar deseante, y estas coordenadas imaginarias parecieran que solamente me vienen a poner máscaras como para enfrentarme a un otro, para enfrentarme a la realidad. Segundo, yo considero que el proceso evolutivo de la adolescencia es un momento, es un proceso en donde el psiquismo está muy vulnerable, y entrar de lleno en una industria que solamente habla en imágenes, sin palabras, sin historia, sin sujeto, no es inocente. Podemos verlo actualmente cómo funciona un poco desde la manipulación de los algoritmos y tal, como directamente eso llega a tu psiquis generándote una necesidad. Por ejemplo, lo que sucedió hace unos años con el tema del skincare de las niñas, ni siquiera de los adolescentes, ¿no? Eran niñas de 9, 10, 11 años que empezaron a hacer videos mostrando cremas. Y lo que sucede con el eje imaginario justamente es que da lugar a la proyección, la idealización, la identificación y esto creando una necesidad en las niñas del mundo, cómo eso llegaba mediante el algoritmo y de repente necesitamos identificarnos con eso, ¿no? Eso me da una identidad, lo cual no me deja buscar por fuera, digamos, por fuera de todo esto. Es como, bueno, justamente es qué interrogantes aparecen que den cuenta de mi subjetividad, de mi deseo subjetivo auténtico. Obviamente el contexto, la cultura siempre aparece, pero no de este modo tan, desde la venta, desde el marketing, ¿me explicó? Desde ese punto digo que el capitalismo es astuto y no es para nada inocente. Lo tercero para mí, algo que en mi propia investigación reconozco, es que no se puede generalizar. La verdad es así. Más allá de que esto lo veo con mucho peso en muchas subjetividades, cada estructura psíquica es distinta. Para algunas personas el mundo de la moda, el mundo imaginario puede ser totalmente devastador y para otras pueden ser un espacio donde encuentran algo de su subjetividad, no solo de su identidad imaginaria, sino que hay algo muy subjetivo, muy propio ahí. Y una pregunta que es necesario hacerse y de hecho la he cuestionado en análisis, no solo con modelos, sino con influencers hoy en día. Es lo que digo de este mundo imaginario, ya no quedó solamente en la modelo, la actriz de Hollywood, ¿no? Quedó en todos estamos en escenarios en este momento. Y la cuestión es, ¿qué pasa cuando las puertas del desfile se cierran? ¿Qué pasa cuando el telón se cierra y cuando las pantallas se apagan? Cuando esa luz, cuando ese brillo fálico se apaga. El diseñador de la película sostiene: la belleza no es lo más importante, es lo único. Cuando algo se vuelve único, deja de tener el lugar de posibilidad y se convierte en una fijación. Quedó fijado, anclado a eso. Un goce todo que no te deja mirar para otro lado, que no te permite cuestionarte, que no te permite hacerte preguntas, justamente las cuales habilitan algo del deseo. Funciona como algo cerrado, como algo absoluto que no se puede intervenir. Y ahí está el problema. Tengo que es una defensa porque obviamente al psiquismo en algún punto le sirve eso, le da una falsa seguridad, un falso self, ¿no? Creo que dice Winnicott. El deseo es más incómodo, el deseo te interroga todo el tiempo, es como, sí, acá me siento bien, puedo ser yo, tal, pero bueno, de repente se moviliza, ¿no? No se queda estático, fijo. Al final, el ser solo una cara bonita, el ser el centro, el ser ese brillo fálico para Jess, es un encierro. Piensen que si tu valor entero, absoluto, depende de una imagen,
cualquier cambio de la misma, el psiquismo lo va a interpretar como una disolución del ego, vamos a llamar, como una fantasía de muerte. Ahí es donde nuevamente se mete nuestro querido capitalismo y dice, no, pero la cirugía estética, mamu, o sea, esta es la solución. Y vas, te arreglás y otra vez vuelvo a encontrar otra cosa y otra vez vuelvo a encontrar. Entonces son siempre las mismas crisis en lugar de qué pasa. Por eso para mí es tan importante, está bien para mí la construcción de la imagen, es necesaria la construcción de la identidad, de la cuestión imaginaria. Pero ¿qué pasa con la construcción de lo simbólico, que es tan importante también? ¿Qué pasa con la construcción de nuestras propias ideas, de nuestros propios pensamientos? Creo que es un balance justamente entre lo imaginario y lo simbólico. Voy a concluir sosteniendo que para llegar a una posición deseante es necesaria la pérdida, es necesaria la renuncia. El problema es cuando se pierden las palabras, cuando no opera el límite, cuando no opera la falta y solamente hay un brillo fálico y hay una máscara. Lo que se pierde, a lo cual uno renuncia, es a la posibilidad de desear de manera distinta, de encontrarme de manera distinta con el deseo. Y ahí es donde entra uno en el análisis. Y donde el análisis, a partir de la introducción de nuevos significantes, de nuevos interrogantes, permite que ese deseo nuevamente se motorice, que esa posición subjetiva se pueda deslizar y salir de alguna manera de ese punto de anclaje, de ese punto de fijación en donde el sujeto tan cómodo está, en esa posición de la cual obviamente padece. Gracias por escuchar, los amo, los quiero. Nada, coméntenme qué les pareció todo y si quieren que siga subiendo más y prometo ponerme las pilas. Nada, adiós. Quiero hacer un bonus track que me parece clave como para ejemplificar todo lo que hablamos. Nada, para lo que a mí me sucedió con el tema de armar el podcast y tal, es que yo quería que sea perfecto, impoluto, divino, un poco. Cuando ya lo logré conseguir, me di cuenta que en la parte más importante del video no me había puesto mis aros porque los dejé un minuto para hacer una pausa y seguir, y al final se grabó todo así. O sea, hay una parte que estoy sin aros y otra parte con, ¿ok? Y esto es parte. Justamente es eso, que sea imperfecto, que lo imperfecto nos permita conectarnos, que en lo imperfecto haya algo de novedad, no tiene que estar todo tan perfo, me sale eso. Eso anula el deseo, ¿ok?